corrido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Oraremos por los diezmos y ofrendas. Querido y buen Dios, gracias Señor por la oportunidad de participar en este programa, aunque sea de manera virtual, podamos estar contigo, alabarte y glorificarte, Señor. Quería pedir también para que seamos fieles con los diezmos y con las ofrendas, Señor, que podamos ser generosos para mantener a tu casa y dar seguimiento a tu obra, Padre. También pedir una bendición especial para cada miembro, cada familia que esté viendo este programa ahora, que pueda cuidar a cada uno de ellos, Padre. Esté con nosotros en este día de sábado, es lo que te pedimos y agradecemos por Jesús. Amén. Bendecido sábado a todos, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos que nos veremos a través de este vídeo. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración al Señor antes de abrir su palabra. Dios amante que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta semana de oración que nos has permitido tener. Gracias por este momento en que podemos encontrarnos, aunque sea a la distancia, con los hermanos de las iglesias, de Vallecas, de Aluche, de Fuenlabrada. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas a todos, que tú puedas dirigir nuestras vidas en todo momento en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No sé cuánto recordaréis aquel texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 20, donde dice, Jesús recordaréis que estaba predicando a multitud de personas y de repente le informaron, le pararon al maestro la predicación y le informaron diciendo, maestro, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y Jesús respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estamos concluyendo la semana de oración, hoy es el último día después de una preciosa semana de oración donde se titulaba Vive la fraternidad. Parecería casi un poco un contrasentido, ¿no? Vivir la fraternidad cuando no podemos ni siquiera relacionarnos, estar juntos, abrazarnos.
dar unas muestras de afecto, de amor y cariño entre nosotros debido a esta pandemia en que nos tiene todavía confinados en casa. Pero de cualquier manera, también Dios nos da la oportunidad de podernos relacionar primero con Dios, de mantener una estrecha relación, íntima relación con Dios, y a la misma vez poder mantener una relación también, ¿por qué no?, más estrecha también con nuestros hermanos, llamadas telefónicas, orar juntos, interesarnos, atendernos, cómo estáis, cómo os van las cosas, cómo va la salud. Todo esto nos ayuda también a unir entre nosotros lazos preciosos que tal vez hasta ahora, pues quizá a lo mejor no los estábamos manteniendo. Sí, mi madre y mis hermanos son estos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Recordaréis que Jesús, cuando antes de marcharse, él dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando lo haya preparado vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. De esto hace ya más de 2000 años, y uno tiene la sensación, extraña sensación, ¿no será que el Señor se tarda en regresar? ¿No será que el Señor, bueno, Él no se duerme en la espera, pero ¿no será que el Señor se equivocó cuando Él habló de ir a preparar un lugar? ¿Es posible que le cueste tanto tiempo, 2000 años, en prepararnos un lugar para que tú y yo podamos, y todos los que crean en Él, podamos participar de la eternidad con Él? Yo estoy convencido de que Jesús tiene más ganas de regresar que tal vez tú y yo. Y lo digo porque Él conoce la situación de nuestro mundo mejor incluso de lo que lo conocemos tú y yo, aunque nosotros estemos viviendo aquí. Nosotros vivimos y sufrimos lo que nos ocurre a nuestro alrededor. El Señor tiene la visión panorámica de todo lo que sucede en el planeta, el sufrimiento, los desastres, las tristezas, los terremotos, los tifones, los huracanes, esta pandemia, este virus y los virus que puedan venir después, que no lo sabemos. O sea, Dios tiene deseos de regresar. Dios tiene deseos de volver de nuevo para darnos la oportunidad de vivir junto a Él por toda la eternidad. Estoy convencido de que el cielo ya lo tiene bien preparado, de que las mansiones celestiales ya las tiene listas, pero hay algo que no está preparado todavía, y ya estás imaginando qué es a lo que me refiero. Lo que no está preparado es nuestro propio corazón. Este es el problema, y por eso hay algunas personas que creen, que consideran esta demora en la venida de Jesús como una tardanza, como que el Señor pues ha podido cambiar sus planes con relación a su venida. La realidad es que el apóstol Pedro, él dirá: no es cierto, algunos lo tienen por tardanza, pero se olvidan de que lo que ocurre es que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el matiz más importante, y eso es justamente lo que está faltando que suceda, que tu corazón, mi corazón, procedamos auténticamente al arrepentimiento. El Señor sabe los que van a ser salvos. El Señor sabe perfectamente que hay corazones que todavía, de entre los que han de ser parte de los redimidos, hay corazones que aún no han sido transformados por completo y por lo tanto se encuentran en una condición que les imposibilita poder entrar algún día en el reino de los cielos, un reino donde no habrá nada que tenga que ver con el pecado, nada que tenga que ver con el mal, ni con el sufrimiento, ni con la enfermedad, ni con la muerte. Por eso el Señor está haciendo la obra de transformarnos. El Espíritu Santo ha sido enviado después de que Jesús marchó a los cielos, tal y como Él lo anunció: os conviene que yo me vaya para que pueda enviar al Consolador, el Espíritu Santo, y Él es el que está trabajando, intercediendo, el que modela, el que pule nuestro carácter, el que cambia, el que santifica, el que nos perfecciona. ¿Para qué? Para que algún día podamos estar en condiciones de entrar, cuando Jesús regrese, a por todos nosotros, estar en condiciones de vivir con Él por toda la eternidad, tal y como Él lo ha anunciado. Esta es la cuestión. Todo esto es resultado de la obra que Dios está realizando, y la está realizando y llevando a cabo justamente porque sin esa obra ninguno de nosotros podría nunca ser salvo. Somos salvos
gracias a los méritos de Jesús, pero el corazón tiene que ser transformada, la vida por completo ha de ser cambiada, modelada de tal manera que Dios nos prepare para vivir a la altura de un mundo, de un universo, en santidad, donde no hay nada que tenga que ver, como digo, con el pecado. Así que el texto bíblico, hay un texto precioso que os animo que busquéis conmigo, se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículo 5. Efesios, capítulo 1, versículo 5. Texto preciosísimo, donde dice, habiéndonos, fijaros, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y me encanta por dos detalles. Nos ha predestinado, dice, para ser adoptados como hijos suyos. ¿Sabes lo que implicaba la adopción? Pero dice, ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Primero Dios nos ha llamado, Él ya ha llamado con antelación para ser salvos, pero además no solamente para que seamos salvos, sino dice el texto bíblico, para que seamos adoptados como hijos suyos. Esta expresión que el apóstol Pablo menciona aquí en Efesios, es una expresión que tiene una fuerza tremenda. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos en los que Pablo vivía, cuando estaba dominado por el Imperio Romano, los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, los romanos, para los romanos tenía una connotación muy fuerte el haber sido adoptada una persona. Un romano, por ejemplo, un ciudadano romano, podía rechazar a su hijo carnal, simplemente porque él lo decidiera. No me gusta, no quiero, este hijo no es mío y no quiero tenerlo, fuera. Y ser desechado como hijo, Pero esto nunca ocurría cuando una persona, un muchacho, un niño, un bebé era adoptado. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando alguien era adoptado para siempre, irremisiblemente. Quiere decir que no se podía revocar, no se podía echar atrás, no se podía rechazar a aquel niño que hubiera sido adoptado y decir, mira, ya no lo quiero, ya no me interesa, ¿no? Quiere decir que la adopción en los tiempos de Pablo, para los romanos, tenía una connotación fortísima, una connotación de asumir el compromiso desde ese momento hasta el final, con todas sus consecuencias. Ahora piensa en esto. Cuando el texto bíblico dice que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, tiene una fuerza tremenda. Es decir, nada te va a separar. Si tú has sido llamado por el Señor, si tú sientes deseos de vivir con Jesús, de prepararte para tener un encuentro con Él, no tienes nada que temer, porque has sido llamado por Él justamente para ser adoptado como hijo suyo. Y esto adquiere una dimensión tremenda, porque demuestra el amor tan extraordinario que Dios tiene por todos nosotros. Nuestras relaciones se tienen que ver afectadas, lógicamente, como resultado del tipo de relación que nosotros mantenemos con Dios. Cuando tú mantienes una relación íntima con Dios, lógicamente eso se tiene que transmitir, expresar también hacia las personas con las que nos relacionamos. Cuanto más entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús en la cruz del Calvario, mucho más fácilmente seremos capaces de amarlo a Él y de amarnos unos a otros, de respetarnos porque Dios nos respeta, de perdonarnos porque Él nos perdona también. Y no sin razón necesitaremos, tú lo sabes bien, vamos a necesitar la eternidad para poder llegar a comprender algo que escapa a nuestra comprensión, y es la profundidad inmensa del amor que Dios tiene por ti y por mí. Dios nos ama hasta límites inimaginables. ¿Cómo puede ser que alguien que está en los cielos, recibiendo la adoración de millones y millones de ángeles, decida un día venir a este mundo para morir, para sufrir y finalmente morir para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna? ¿Quién puede entender esto? ¿Quién
¿Quién puede comprender algo que escapa a nuestra comprensión? Por alguna razón necesitaremos, como digo, toda la eternidad para descubrir la grandeza, la inmensidad, la profundidad del amor que Dios tiene por todos nosotros. ¿Sabes? Desde el libro de Génesis, desde que coges la Biblia y empiezas a leer en el libro de Génesis hasta que llegas a Apocalipsis, incluso cuando pasas Apocalipsis y llegas a nuestros días, desde el principio hay una separación muy clara entre los hijos fieles de Adán y los hijos que no han querido saber nada, que se han apartado del camino del Señor. Desde el principio, desde el mismo origen, los hijos de Set y los hijos de Caín, seguidores de Dios y aquellos que se han apartado de Dios y que no quieren saber nada de Dios. Llegas a nuestros días y descubres que nuestro mundo está dividido en estos dos grupos, uno mucho más numeroso que el otro. Unos que creemos en el Señor, que aceptamos al Señor y que esperamos al Señor en su venida, tal y como el apóstol Pablo así lo refleja en su palabra, toda la Biblia, y aquellos que no han querido saber absolutamente nada y viven como si Dios no existiera, por lo menos para sus vidas. Sí, ser hijo de Dios siempre ha tenido que ver y sigue teniendo que ver con la relación que tú mantienes con Jesús, con la relación que tú mantienes con Dios. Ser hijo de Dios es recibirle a Él como Dios. Ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo, es ser transformado por Dios, es ser cambiado nuestro carácter. Yo hoy no tengo nada que ver con lo que yo era años atrás cuando todavía no conocía al Señor. Vivía como si no lo conociera. Vaya, no me importaba en absoluto Dios. Dios no tenía ningún sentido en mi vida. Pero cuando tuve la oportunidad de descubrirlo, de conocerlo, entonces la vida empezó a cambiar. Y soy con todas mis cargas y mis luchas personales, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. En lo bueno se lo debo a Él, en lo malo me lo sigo debiendo pues a mí mismo, con mis limitaciones y mis propios problemas. Ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu, y uno llega a ser hijo de Dios por adopción y nos adopta, ¿sabes? Cuando somos capaces de caminar con Él. Nos adopta cuando decidimos vivir con Él, pero no vivir un momento, ni un instante, ni un sábado solo, ni el día que uno se bautizó. O no se trata de otra cosa, sino caminar con Él cada día. Y cuando caminas con Él, le conoces y te vas pareciendo cada vez más. ¿Sabes? Nuestra herencia, la que nosotros merecíamos por culpa de nuestros propios pecados, solamente era una, la perdición completa, la muerte. Pero gracias a la adopción que hemos recibido de parte de Dios, Dios nos adopta en Cristo y nos ofrece una vida sin ningún tipo de precedentes, nos ofrece la eternidad con Él. Y uno dice, ¿quién puede entender esto? Pues bien, el Señor es el que nos lo está mostrando, el Señor es el que nos invita a vivir justamente de esta manera. Ser hijo de Dios es o ser hijo de Dios o continuar siendo hijo de los hombres, simplemente hijo de los hombres. Y tiene esto que ver con la obra del cambio, de transformación de nuestro carácter, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue trabajando de tal manera en nuestra vida que cambia, que nos modela, que nos transforma, que hace de nosotros seres espirituales y ya no carnales. Ya no me fijo en las cosas que antes me atraían. Las otras cosas que antes para mí era un problema poder dejar, las he abandonado como resultado de ahora descubrir que hay algo maravilloso en seguir a Jesús. Jesús cautiva el corazón. Jesús llena nuestra vida de sentido y nos muestra un futuro de esperanza eterna para todos aquellos que creemos en Él y no continuamos viviendo una vida carnal como si no le conociéramos. Una cosa es lo que somos por naturaleza y otra diferente es lo que llegamos a ser por la gracia de Dios con la obra sobrenatural del Espíritu Santo, de Dios mismo trabajando en nosotros, en nuestra vida, transformando y cambiándonos. Fijaros esta cita preciosa de la pluma inspirada. En el Camino a Cristo, página 15, dice, cuán valioso hace esto al hombre. Escuchad, fijaros, por la transgresión los hijos de los hombres
son hechos súbditos, seguidores del enemigo, del diablo. Pero por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, por la fe en lo que Jesús hizo en el Calvario, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Tremendo esto, ¿eh? Cristo, cuando nos somos capaces de vincularnos con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. ¿Qué os parece? No tiene desperdicio esta cita, ¿eh? Es una cita hermosa, bella, porque algo de lo que no somos partícipes, algo de lo que no tenemos ningún derecho, algo de lo que no merecemos, sin embargo Dios nos da la oportunidad, gracias a Jesús, a la cruz del Calvario, de entrar a formar parte de la familia de Dios, entrar a llegar a ser incluso hijos de Dios. ¿Cómo funciona esto? Esto es un misterio extraordinario que solamente se acepta mediante la fe y funciona por la fe. Yo lo creo porque Dios lo ha dicho. Yo lo acepto y eso es suficiente para que el milagro pueda producirse, aunque ese misterio extraordinario no sea capaz yo muchas veces de comprenderlo, de entenderlo. ¿Qué sucede cuando miras a un muchacho, le miras y dices, hay que ver, es que es igualito a su padre? Pues sabes, esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere que nuestra vida llegue a ser semejante a la de Él. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Y esto tengo que deciros que no es resultado de la casualidad. Esto es solo como resultado de aprender a caminar cada día al lado de Él. Y cuando tú caminas con Él, comes con Jesús, duermes con Jesús, vas a trabajar con Jesús, vas a comprar con Él, resulta que te vas, sin que tú te estés dando cuenta, te vas pareciendo cada día más a Él. Y entonces Él, por medio de su Espíritu, va transformando, cambiando tu vida, transformando de tal manera que aquello que antes te parecía imposible de abandonar porque no era bueno para tu vida, resulta que ahora le das la espalda y ahora te enfocas en la experiencia maravillosa de estar caminando con Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1:27 dirá: Cristo en vosotros, vuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Solo Cristo es la esperanza. Mira a Jesús, mira el Calvario, contémplale a Él y vas a descubrir que Él puede cambiar la vida por completo, que Él puede ir transformándote y lo que tú parecía imposible de abandonar, un mal carácter, en un pensamiento tosco, en una forma de comportamiento fuera de lugar, tú vas a darte cuenta como sin que tú te percates de ello, Dios te va a ir transformando y cambiando de una manera misteriosa, pero extraordinaria, extraordinaria. La santificación no es la obra de un momento, ni de una hora, o ni de un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. Claro que sí. Tú no esperes que el cambio sea de la noche a la mañana. Tú lo único que tienes que hacer es abandonarte en los brazos de Jesús. Lo que debes hacer, lo que debemos hacer es dejarnos en sus brazos, y en la medida en que tú te abandonas y dejas que Dios trabaje en tu vida, en tu corazón, vas a experimentar los cambios milagrosos que Dios quiere hacer. No es lo que tú puedes lograr, sino lo que Dios va a lograr con el poder de su Espíritu. El apóstol Pablo en Romanos 7, él dice: lo que hago no lo entiendo, es que no puedo entender lo que me pasa. El bien que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Finalmente él llega a entender que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Comprendes? ¿Comprendes que el plan de la salvación Dios lo ha atado de tal manera que ha querido que ningún cabo quedara suelto? En lo que concierne a tu salvación eterna, Dios tiene todo bien atado. Y si tú deseas ser salvo y deseas buscar con un corazón sincero a Jesús, para que Él te pueda transformar, te pueda cambiar, Él va a hacer el milagro. No te empeñes en buscarlo tú por caminos equivocados. No te empeñes en intentar mejorar tu propio carácter, en cambiar aquellas cosas que tú no eres capaz de lograr nunca. No hagas promesas que no vas a poder cumplir,
simplemente abandónate en sus brazos y decide que sea Él el que trabaje, el que te cambie, el que te transforme, para que llegues a ser auténticamente un hijo de Dios, un hijo único. Ahí está, el cristiano que camina debe caminar siempre con su mirada puesta en los cielos, puesta arriba en Cristo, y el carácter irá siendo transformado a la imagen de aquel a quien tú y yo estamos contemplando, aquel a quien tú miras. Cuando tú estás con una persona y siempre la estás mirando, y la miras, y la miras, y la contemplas, habrá cosas buenas y malas que se te van a pegar de ella. Te gustarán, aunque al principio te llamaran y te chocaran. Cuando tú contemplas a Jesús y haces de Él tu imagen espiritual, cuando vives contemplando y viviendo por y para Jesús, cuando miras cómo trataba Él a la gente, cuando le contemplas a Él qué trato delicado tenía, cómo miraba a la gente, cómo restauraba y levantaba a los pecadores, descubres que Dios puede hacer lo mismo a través de ti, que Dios puede hacer lo mismo primero en ti. No importa cómo haya sido tu vida, Dios puede levantarte y transformarte. Dios puede cambiarte, hacer que llegues a ser auténticamente un hijo de Dios. Y esto es algo maravilloso, es algo que no debemos de olvidar ninguno de nosotros. Así que dirá el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor, del Espíritu. Claro que sí, cuando tú contemplas a Jesús, vamos siendo transformados a la misma imagen de aquel a quien tú estás contemplando, de aquel a quien miras, de aquel a quien has puesto tú como referencia. El Espíritu trabaja de tal forma en tu vida que cada día, sin que te des cuenta, te vas pareciendo un poquito más a Él, un poquito más a Jesús. Ser hijo de Dios es vivir constantemente en un proceso de transformación, de cambio obrado maravillosa y milagrosamente por el Espíritu Santo. Es vivir con Cristo cada minuto. ¿Sí? Es levantarte y estar con Él, es desayunar con Él, es ir a trabajar con Él, es ir a buscar trabajo con Él, es hablar con Él, es caminar, es comprar, es hacerlo todo con Él. Todo vivir por y para Cristo. Y cuando Cristo venga, ¿sabes? Lo va a hacer para reclamar a aquellos que la obra del Espíritu Santo ha transformado su vida y la ha preparado para estar en armonía con el reino de los cielos, donde no hay nada que tenga que ver con el pecado, absolutamente nada, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dirán Romanos 8:29. Claro que sí, Jesús va a venir a buscar, voy a decirlo con otras palabras, va a venir a buscar a aquellos que se parezcan a Él, aquellos que se hayan acostumbrado a mirarle, aquellos que nos hayamos acostumbrado a contemplarlo, a que sea Él nuestro modelo, nuestra referencia. A esos va a venir a buscar, aquellos que han llegado a ser verdaderamente hijos de Dios. No te mires, cuando tú te miras a ti mismo, a ti misma, vas a descubrir que hay pecado por todas partes, pero cuando en lugar de mirarte a ti, comienzas a mirar a Jesús, le tomas a Él como modelo en tu vida, resulta que la vida cambia. Y la vida cambia porque Él va transformándonos sin que nos demos cuenta. Y si hijos de Dios, dice el texto bíblico de Romanos 8:17, también herederos y coherederos con Cristo. ¿Te imaginas? ¿Has pensado en ese texto, Romanos 8:17? Y si hijos, también herederos. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. ¿Herederos de qué? Y coherederos con Cristo. De lo que hereda Cristo, tú vas a ser también heredero con Él. ¿Cómo yo puedo imaginar esto? Es como que te hubiera tocado la lotería sin haber jugado. Nosotros no jugamos a la lotería. La lotería que nos ha tocado, la mejor lotería, es poder contar con Él y contar con una familia a nuestro lado
consagrada y comprometida, que también siguen al Señor, sirven al Señor como nosotros. Sí, ser hijos de Dios es ser también herederos y coherederos con Cristo, es recibir una herencia cuando no la merecemos, pero la recibimos como resultado de haber aceptado a Jesús por medio de la fe, sin merecer nada, pero lo recibimos sencillamente porque Él nos lo da y nos llama hermanos. Y no solo somos amigos, somos hermanos de Él. Y como resultado de ser hermanos, somos herederos de toda la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Él va a transformar nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestras vidas, sin duda alguna. Y cuando Él nos cambia, aprendemos también no solo a amarle de diferente manera, sino a amarnos también los unos a los otros, a respetarnos, a querernos, a sostenernos cuando unos y otros pasan por dificultad. Es así, esa es la religión auténtica, no es simplemente decir, bueno, yo me cuelgo el cartel, yo soy adventista del séptimo día, o yo soy cristiano, o soy lo que sea. No es colgarte un cartel para decir lo que eras, lo que eres. Se trata de que vivas lo que eres, lo que crees. ¿Crees en Jesús? Vive como Jesús. ¿Crees en Jesús? Dices que eres cristiano, vive como tal. Vive como tal, que los demás puedan comprobar que realmente eres un seguidor de Jesús. Que la gente pueda decir, mirad cómo se aman. Y lo vean en nuestra iglesia. Y lo vean en el trato que tenemos unos con otros. En el delicado trato, en el tacto cuando hablamos con nuestras familias, en el trato cuando estamos dentro de la iglesia y cuando estamos fuera de ella, cuando estás trabajando, cuando estás hablando con los vecinos, cuando estás donde quiera te encuentres. Tiene que notarse que somos diferentes, porque Cristo es el que marque la diferencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiero terminar ya. Yo sé que el Señor está anhelando volver, sin duda alguna, y está contemplando la obra que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón, en tu corazón y en el mío. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo y que vamos a tener que vivir todavía, crisis incluso mayores, son las que señala y anuncia la palabra de Dios. A pesar de todo ello, Dios va a seguir trabajando en el corazón y va a preparar poco a poco, va a llevar nuestra vida de tal manera que haya cambios que nos preparen para vivir en un mundo perfecto donde no existe el pecado en absoluto y podamos ser llamados hijos de Dios que levantarán su mirada mientras estemos aquí en esta tierra hacia el cielo como viendo al invisible, que diría el apóstol Pablo en Hebreos 11:27. Es así, tenemos que prepararnos para este encuentro maravilloso en el que todavía no sabemos cuándo va a regresar Jesús, pero que todo apunta. De la higuera aprended la parábola, decíamos la semana pasada. Todo apunta a que pronto el Señor va a aparecer. Cuando veáis todas estas señales, conoced que yo estoy cerca, a las puertas, dijo Él. Y lo importante aquí, cuando Él aparezca, no será cuántas cosas sabes, no será ni cuántas cosas haces o cuánto dejas de hacer, sino más bien ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Eres hijo de Dios? Que la gente pueda notarlo en tus palabras. Que la gente pueda notarlo en tu forma de vestir. No hay que llevar siempre corbata para que la gente pueda saber que somos buenos cristianos. Que la gente pueda notar que somos seguidores de Jesús en la mirada limpia, en un comportamiento, en un tono de voz, en las palabras adecuadas. Puedan notar que hay algo diferente en nosotros porque Jesús es el que marca la diferencia. ¿Sabes? Dios está sensibilizando el corazón en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Dios está llamando a la puerta del corazón de mucha gente. Gente que antes no se había planteado nada. Puede que tú que estás escuchando y que puedas estar viendo o veas en tu casa este sermón, puedas estar diciendo, pues yo nunca me había planteado nada semejante. Nunca había pensado ni siquiera en la idea de Dios, o lo tenía ahí como una idea vaga. ¿Sabes? Es hora de que vuelvas tu mirada al Señor. Es hora de que empieces a mirar, porque el Señor está preparando la vida de todos aquellos
que han de vivir con Él para siempre. Entonces, deja que este día pueda ser un día especial en el que Dios toque tu corazón. ¿Por qué no? En el que Dios pueda hacer de ti una persona que Dios transforme con su espíritu poco a poco, pueda ir renovando, pueda cambiarte todo aquello que tú eres incapaz de lograr. Deja que en este día de Santo Sábado, pueda ser un día tan especial que Dios pueda transformarte por medio de su espíritu y te prepare para el encuentro maravilloso con el Señor. Y no olvides nunca, eres hijo de Dios. Jamás olvides esto. Vive como tal. Y si hoy sientes deseos de mirar a lo alto y de probar a ver si Dios tiene un plan para tu vida, yo te invito a que hoy, en este momento, inclines tu rostro, puedas cerrar tus ojos y vamos a elevar una oración al Señor. Dios amante que estás en los cielos, no sabemos en estos momentos, Señor, cuántas personas lo puedan escuchar pasado el tiempo. En esta mañana queremos rogarte, Señor, que tú seas quien los llame, quien llame al corazón de cada uno de ellos. Tú sabes las necesidades que ellos tienen. Puede ser que ni siquiera se hayan molestado en buscarte durante toda su vida, pero hay un momento en este tiempo tan trascendental en la vida que sientan que de verdad no pueden continuar viviendo como hasta ahora. Y sin duda tú puedas aprovechar este tiempo especial para tocar el corazón, para que ellos puedan comprobar que tú eres un Dios extraordinariamente misericordioso, un Dios que se conmueve en ayudar a aquellas personas que claman y solicitan ayuda a Él. En esta mañana, Señor, te ruego que tú bendigas, tú des respuesta a todos aquellos que estarán escuchando o viendo este sermón, que tú puedas darles luz y guíes sus pasos, no solamente en este día, sino todos los días de su vida hasta la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Cuídalos siempre.